día de hoy. El día de hoy vamos a platicar de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Ok? ¿De dónde viene? Primero que nada, hay una obligación, sí. Y esta obligación está vertida en la Ley Federal del Trabajo. Todas las empresas, y en este caso estamos hablando de empresas sin especificar si es una persona física o una persona moral, ¿sí? Nos dice el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Ok, entonces primero que nada hay una obligación. Y esta obligación me dice que los trabajadores tienen derecho. Aquel detalle es que primero tiene que haber una utilidad que sea susceptible de reparto. ¿Ok? Dice que de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional. Antes de pasar a estos detalles, aquí hay tres elementos importantes, que son la base de todo. Primero, los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a percibir este beneficio? Los trabajadores. Y un trabajador ya está definido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, solo a los trabajadores, lo principal. Después, utilidades. Utilidades quiere decir que haya una ganancia. Hace algunos años, la participación de utilidades estaba vertida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero había dos artículos al mismo tiempo. Uno que hablaba de la utilidad fiscal y el resultado fiscal, y otro que hablaba de la base para repartir las utilidades, ¿sí? Porque dice aquí en el 117 ya nos dice que de los trabajadores y toda la cosa, ¿no? Pero para ser específicos, hay un artículo que me habla específicamente de la renta gravable. Dice el 120. El porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores. Luego dice, para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Ojo, aquí dice normas de la ley del impuesto sobre la renta, porque hay normas de información financiera que me dicen lo que es la utilidad, pero la utilidad repartible para los accionistas, o sea, los dividendos. Los accionistas participan de los dividendos, los trabajadores de las utilidades, pero los dividendos están dados en base a las normas de información financiera. Ahorita no me voy a meter mucho en la utilidad financiera para efectos contables y de los dividendos, porque eso ya lo vimos en otra plática. Pero aquí me habla de las normas para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto no son las normas de información financiera, es la ley del impuesto sobre la renta. Y al respecto, como les había comentado, hubo hace algunos años otra base, ¿sí? Otro cálculo. ¿Qué es esto? Que además de que había un cálculo para la determinación de la utilidad fiscal, había
un artículo que me determinaba la base gravable para efectos de la PTU, y ahí quitábamos elementos inflacionarios y metíamos algo así como que una base no completamente fiscal, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de esta base, había una crítica de muchas personas, de muchos fiscalistas y algunos otros tratadistas, y decían: si la Ley Federal del Trabajo me dice que es la renta gravable para efectos del impuesto sobre la renta, no puede haber dos rentas. Entonces, uno de estos artículos es inconstitucional, y es el que hablaba en el impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto sobre la renta, del cálculo para la PTU. ¿Por qué? Porque eso quitaba algunos elementos inflacionarios y la base tendía a ser un poco más elevada. Y con eso cambiaba la tesitura del cálculo. Hubo demandas, hubo de todo, y al final se declara inconstitucional. Mucho tiempo duró este artículo 16, que era el anterior. Estaba en vigor hasta que por fin lo derogaron y dejaron una base similar a la ley del impuesto sobre la renta para determinar las utilidades, con algunas características que aún prevalecían de la ley anterior. Por ejemplo, que no se pudiera participar de las pérdidas. Entonces, hay pérdidas, no hay utilidades para efectos de los accionistas. Para efectos de la PTU, hay utilidades, hay reparto. Hay pérdidas, no cuentan. Continúa ese criterio. Si hay pérdidas fiscales pendientes de aplicar contra utilidades posteriores, no se aplican. Entonces, puede haber una utilidad fiscal para efectos de la PTU y no haber resultado fiscal. O sea, a lo mejor no se paga impuesto, pero sí se paga la PTU, porque no aplican pérdidas fiscales. ¿Ok? En este caso, a través de esta tesis, de esta demanda, se elimina ese artículo que es inconstitucional y queda una única base similar para utilidad fiscal, solo que no se aplican las pérdidas fiscales, y si se deducen los no deducibles que derivan de los pagos exentos para los trabajadores, ¿sí? Lo famoso 47 y 53% para ser deducible o no. ¿Ok? Tercer elemento, las empresas. Entonces, hay empresas que deben repartir estas utilidades, pero una persona física puede ser una empresa. A lo mejor para términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo las sociedades anónimas simplificadas, pues una persona física no se consideraría una empresa. Sin embargo, nos vamos al Código Fiscal de la Federación y todo aquel que desarrolle actividades empresariales es una empresa. Entonces, una persona física es susceptible de repartir participación de utilidades a los trabajadores. ¿Ok? Unos detalles. Aquí en el 587 de la Ley Federal del Trabajo dice que para la revisión del porcentaje la comisión se reunirá, fracción 1, por la convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo. 2. A solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores o de patrones. Con algunos detalles aquí, no me quiero meter mucho a detalle, lo dejo en el material. Artículo 588. En el procedimiento de revisión se observarán las normas siguientes. El Consejo de Representantes estudiará la solicitud y decidirá si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el procedimiento de revisión. Si su resolución es negativa, la pondrá en conocimiento del Secretario del Trabajo. Fracción 2. Las atribuciones y deberes del presidente del Consejo de Representantes y de la Dirección Técnica se ajustarán a las disposiciones de este capítulo. Luego dice, es que es muy importante, 589. Los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o los patrones no podrán presentar una nueva solicitud de revisión sino después de transcurridos 10 años
de la fecha en que hubiese sido desechada o resuelta la solicitud. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un antecedente. La última junta, la última reunión que tuvieron estas personas fue la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Esta fue para entrar en vigor el 1 de enero del 2009, fue un porcentaje del 10%. Del 2009 para acá, pues ya en 2019 transcurrieron esos 10 años. Entonces hay una nueva reunión posible que debería darse en estos días. Pero dada la situación actual, pues esta no se ha podido llevar a cabo. Estamos en 2020, en plena contingencia, en medio de una cuarentena. Entonces es imposible, o prácticamente imposible, que se vuelvan a reunir en estos días. Entonces esto sería aplazable, suspendido en cuanto termine la contingencia, termine la cuarentena y nuevamente se normalice la situación. Entonces sí, continúa la revisión, la reunión de esta comisión. Sin embargo, ya hubo una convocatoria en el Diario Oficial del 8 de agosto del 2019 y dice, Diario Oficial, 8 de agosto, convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así como los patrones independientes, elijan a quienes los representarán ante la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Luego dice, algo así como un antecedente, el 3 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que emitió la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y a través de la cual se fijó en 10% el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Transcurridos más de 10 años desde que entró en vigor la aludida resolución, con fecha 10 de abril de 2019, esos son 10 años, los sindicatos, federaciones y confederaciones que representan a más del 51% de los trabajadores sindicalizados solicitaron la revisión del antes mencionado porcentaje. En respuesta a dicha solicitud, la Secretaría del Trabajo procedió a verificar el requisito de mayoría en términos del artículo 587, fracción 2, inciso C. Por otra parte, esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera que los estudios e investigaciones comprendidos en la solicitud realizada el pasado 10 de abril y en virtud del tiempo transcurrido desde la última resolución en que se estableció el porcentaje en comento. ¿Por qué utilizan esta palabra en comento? Esa no existe. Buscan en el diccionario y les gusta uno y le gusta otro y lo quiere uno utilizar. Muchos articulistas utilizan esta palabra. Digo, haciendo un paréntesis. Ya no me extraña que se emitan decretos con cierta estructura, cierto estilo que no es el que estábamos acostumbrados. Híjole, comentario al margen, ¿no? Dice, esta dependencia estima justificada la necesidad de que ésta sea revisado. ¿Ok? Bueno, eso es lo que queda pendiente. Entonces, mientras, lo que sí tenemos seguro es que para la utilidad determinada del 2019, que se reparte en 2020, se aplica la tasa vigente del 10%. La que se establezca con posterioridad, que sería en la sexta comisión, pues sería el X porcentaje que entre en vigor para el 2020, utilidades del 2020 que se repartirán en 2021. Ok, entonces está pendiente en cuanto termine este problema de la pandemia. Para estos efectos, se considera que damos la utilidad gravable para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto me dice el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sí hubo unos problemas en su momento para eliminar
una de estas dos bases. Incluso, fíjense lo curioso que sucede aquí. Supongamos que yo, en tiempos de antes de eliminar ese artículo 16, donde se determinaba la PTU adicional que determinaba la utilidad fiscal. Supongamos que gano la demanda de amparo y yo determino PTU en base al artículo 9, que es la utilidad fiscal. Por azar del destino, mi empresa cae económicamente y supongamos que me meto en otro problema financiero como este. Y resulta que fiscalmente tengo más utilidad que la contable, porque a lo mejor no tengo ingresos, pero ¿qué tal si tengo ajuste por inflación acumulable? Estoy endeudado y tengo ganancias inflacionarias. Pues tengo una utilidad fiscal, pero pérdida contable a lo mejor. Pues ¿qué crees? Como estoy amparado y tengo que sujetarme a esa resolución que había ganado, pues ahora resulta que voy a pagar PTU porque tengo utilidad fiscal, aunque tenga pérdida contable. Ok, bueno, pues son datos curiosos que sucedían en aquel entonces. Hoy, en la actualidad, puede que teniendo pérdida fiscal, puede que tenga un pago de PTU por algún pequeño detalle. Que en materia fiscal, supongamos que tengo un ajuste de precios de transferencia. Hago mi análisis y ya bien yo contento, presento mi empresa con pérdidas fiscales. ¿Y qué crees? Me hacen un ajuste por pérdidas, no por utilidad. Sí, una utilidad por precios de transferencia. Y me dice la autoridad, pues ¿qué crees? Ahora tienes una utilidad fiscal por un ajuste de precios de transferencia. Pero oye, ¿y de dónde? Pues si mi empresa no tuvo utilidades, entre comillas no tuvo, el ajuste de precios de transferencia quiere decir que ocultaste ingresos que querías transferir de una empresa a otra. Y este estudio me lo reveló. Manipulaste tus precios. ¿Y ahora qué crees? Por este ajuste de precios de transferencia pagas PTU a los trabajadores que tengas en esa empresa o en cada empresa, porque si es un grupo y más si integra para efectos fiscales, pues ¿qué crees? Cada una de esas empresas que tengan trabajadores y tengan un ajuste de precios de transferencia tiene que pagar PTU. Si es que le da utilidad, ¿no? A lo mejor tienen otras deducciones que le ganan al ajuste de precios de transferencia. Si no, pues ¿qué crees? Tienes que pagar PTU. Pues ni modo, hay que pagarlo. ¿Ok? Una característica que prevalece, incluso hay una tesis, aquí la transferí, dice, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores no pueden disminuirse de la utilidad resultante para efectos de la PTU. Ok, pues entonces, ni modo, tengo pérdidas, pues no hay impuestos, pero sí hay PTU. Dice esto, es la tesis, que la tengo, 1A, diagonal J, 50, diagonal 2019. Dice renta. Al artículo 9, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, del impuesto relativo, dice que prevé el procedimiento para la determinación de la renta gravable. No le son aplicables los principios de justicia fiscal. Fíjense, esto es muy interesante, ¿eh? No le son aplicables los principios de justicia fiscal. Y dice aquí, con excepción de la propia participación de los trabajadores en las utilidades pagado en el ejercicio, así como las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores y que se encuentren pendientes de disminuir. ¿Ok? Entonces, dice la utilidad fiscal con excepción de la propia PTU, porque acuérdense que a la utilidad fiscal sí le pueden disminuir, no es deducible, pero sí se le puede disminuir la PTU pagada, ¿ok? Y dice
así como las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores. Entonces, esta tesis lo que me dice es que a tu utilidad no le quites las pérdidas fiscales ni le quites la PTU pagada. ¿Ok? Pero también aquí hay un detalle, ahorita lo vamos a ver qué pasa con los pagos, los gastos que no son deducibles para el patrón cuando hizo pagos que son exentos para el trabajador. ¿Ok? Y dice aquí, también esta misma tesis, dicha obligación patronal constituye la materialización de su derecho social reconocido por el Poder Constituyente y consagrado en el artículo 123, fracción 9, inciso E, constitucional. En ese mismo sentido, el artículo 9, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no forma parte de la determinación sustantiva del pago del impuesto, pues únicamente coadyuva a materializar el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. ¿Ok? Fíjense, este pequeño texto no forma parte de la determinación sustantiva del pago del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y más abajo, ese mismo texto de esta tesis dice, se concluye, ojo aquí, escuchen bien, se concluye que el artículo 9, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé el procedimiento que regula la determinación de la renta gravable para los contribuyentes, no les son aplicables los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Ojo, esto dice muchas cosas, encierra mucho este pequeño texto. Dice que la PTU no necesita cumplir con los requisitos de los principios de justicia tributaria. O sea, determinar y pagar PTU no está obligado a cumplir con los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad para efectos del pago, porque la legalidad se ve con otros artículos, ¿sí? Y no es ilegal que se pague, ¿ok? Proporcional, o sea que independientemente del tipo de empresa, del tamaño, de la capacidad económica de la empresa, todos van a participar del 10%. La proporcionalidad yo creo que sí se sigue viendo porque unos tienen más utilidad que otra, entonces pagan unos más que otros en base a su utilidad de cada empresa. Obviamente aquí no puedes alegar que sea el mismo porcentaje porque es, sí, un mismo porcentaje sobre distintas bases. ¿Ok? Y en cuanto a equidad, pues yo creo que aquí también se cumple la equidad porque todos se someten al mismo tratamiento. Aunque aquí obviamente lo que me dice esta tesis es que pues, independientemente de esto no me puedes alegar esos principios de equidad para el pago de PTU. Entonces aquí tenemos tres elementos rescatables de esa tesis. Primero, que el pago de PTU no necesita principios de justicia tributaria. El segundo, que la PTU pagada no disminuye a la utilidad repartible. Y número 3, que las pérdidas fiscales no se aplican sobre la utilidad para disminuir la PTU a repartir. Entonces estos tres elementos son muy importantes, grábenselos. No necesita justicia tributaria, no se aplican pérdidas y la PTU no disminuye la base repartible. ¿Ok? Entonces muy interesante, muy importante. Siguiente punto, que hay empresas que no están obligadas a repartir utilidades. ¿Ok? Estas son en base al artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, estas que son exceptuadas del pago, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Aquí nada más yo acotaría algo. Empresas que provienen de una fusión y de una escisión, ¿ok? Aunque sean las que prevalecen, estas no están exceptuadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son de nueva creación, ¿sí? Ya estaban, ya sea que sean como resultado de la fusión o
que sobrevivan de la fusión, igual que si fuera una escisión. Entonces son empresas que ya existían, por lo tanto no se les aplica esta excepción, aunque digan y aleguen que son de nueva creación. No, desde el primer momento están obligadas a pagar PTU. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. O sea que aquí hay que apoyarse a otras leyes. Consulten un abogado mercantil y un laboral para estos efectos. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. ¿Ok? Bueno, pues es obvio, no tienen ganancias. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y por último, empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria previa consulta con la Secretaría de Economía. Pues bien, estas empresas que están exceptuadas por el capital generado son aquellas que no reúnan, que no hayan excedido un capital de 300,000 pesos. ¿Sí? Entonces, esas que están exceptuadas, aquí como lo dicen, pues ya se emitió un criterio, son aquellas que por su capacidad económica no hayan generado recursos para efectos del impuesto sobre la renta en demasía a 300,000 pesos. El plazo para el pago. La PTU debe repartirse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Es el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. También dice que cuando Hacienda aumente por alguna situación, alguna revisión o algo, incremente nuestra utilidad gravable sin que haya mediado objeción de los trabajadores o haber sido resuelta, se debe hacer un reparto adicional y ese también será dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo cuando haya sido impugnada por el patrón se suspenderá el pago. Fíjense, se suspende el pago adicional hasta que quede firme, pero se garantizará el interés de los trabajadores. ¿Ok? Entonces el patrón impugna este incremento, se suspende ese pago, pero se garantiza. ¿Por qué? Porque si el patrón al final le juega el tonto, no quiere pagar a los trabajadores, pues entra la garantía y se paga. ¿Ok? El importe de las utilidades que no se reclamen en el año que sean exigibles se entregará a la utilidad repartible del año siguiente. Aquí en cuanto a los plazos tenemos un detalle muy interesante, que hubo una prórroga, ¿verdad? Aquí dice que cuando deba pagarse 60 días después. ¿Ok? Y esta se paga en la declaración, ¿no? Y incluso la ley del impuesto sobre la renta me dice que cuánto tiempo tengo para pagar el impuesto del ejercicio. Eso son 3 meses después del cierre. O sea, al final sigue siendo marzo, ¿no? Y aquí dice las fechas. La fecha límite de las personas morales fue el 31 de marzo del 2020. Entonces, transcurren 60 días, son el 30 de mayo. ¿Sí? En el caso de las personas físicas, 30 de abril es la fecha normal límite.
Entonces 60 días nos da el 29 de junio. Pues para aquellos que pelean por un día o por 2 días, nada más para darles gusto. Ya veas cómo son a veces la gente. Ok, no voy a decir 30 de junio, voy a decir 29 por los 60 días. Y porque un día tiene más, un mes tiene más, por el 31, lo que quiera, está bien. Ahí está, 60 días. Siéntase contentos, aquellos que dicen, no, un día es un día. Ok, ahí está. Nadie va a pelear un día. Pues está bien, ya para que no haya discusión ahí. Hubo una prórroga hasta el día 30 de junio. ¿Ok? Eso incrementa en otros 60 días. Entonces, casualmente, más otros 60 días son el 29 de agosto del 2020. ¿Ok? Entonces, tienen hasta el cierre de agosto para pagar personas físicas, Salvo que, incluso aquí, yo creo que sí va a haber o debe haber algo que nivele el problema que tenemos económicamente por la cuestión de esta emergencia sanitaria, el COVID-19. ¿Por qué? Miren, aquí también hay que ser flexibles y negociantes. ¿Ok? Las autoridades se negaron a dar alguna facilidad a los empresarios para el pago de los salarios de los trabajadores. Dicen, no están obligados a ir a laborar, pero el patrón sí está obligado a pagarles. No es una contingencia sanitaria. Pequeñas palabras para hacer el juego. Es una emergencia. Ok, está bien. Porque cuestiones legales, una palabrita y como quieran. No hay la facilidad de pagar salario mínimo. Así que le tienes que pagar completo. Ya hubo manifestaciones hablo de declaraciones de empresarios, de las cámaras, de los sindicatos, de las agrupaciones, y dicen, está bien, el problema es que no tengo ingresos, me impides trabajar, o la situación de salud me impide trabajar, no voy a tener ingresos. ¿De dónde quieres que saque para pagar los salarios de los trabajadores? Ese sí es un verdadero problema. Están pagando sin ganar y están pagando para quienes no están trabajando. Hay gente trabajando en casa, lo que es el home office, justificado completamente que se le pague. Pero hasta yo me pongo del lado del empresario y digo, ¿cómo voy a pagarle al quien no está trabajando? Y hay trabajadores que dicen, está bien, necesito trabajar para no perder el trabajo, el empleo. Hay quienes están preocupados en casa porque no están haciendo nada y en cualquier momento, si no es la ley, es la propia economía que no va a permitir que se les siga pagando a los trabajadores. ¿Ok? Entonces, algo tiene que haber porque ya se les obligó a pagar salarios. Al menos gobierno apoya para que este pago de utilidades, sí, la obligación se causó el año anterior. Por lo tanto, si hay una obligación, sí, pero ahora permíteme, dame la flexibilidad, la facilidad de que se los pague con posterioridad. Ya tenemos obligaciones con el trabajador, pagar el salario, trabaje o no, pero solo tengo que pagar hasta que no me permitas lo contrario. Permíteme pagarles. ¿Qué te parece al cierre del año? ¿Sí? Va a decir, es mucho tiempo, pero al cierre del año a lo mejor habrá empresas que ya no tengan economía suficiente, no tengan recursos. Y pagar utilidades sería como un milagro. Entonces, permite que los que puedan pagar, lo paguen. Y los que no tengan economía, finanzas en estos momentos, que se les permita pagar al cierre del año. Permíteme y se los pago a diciembre.
Ok. No es que no quiera pagarlo, es que no tengo en estos momentos. Habrá quienes tengan, ok, págalos. Los que no, con este plazo. Ok, entonces está a la expectativa de que haya algo que permita al patrón un plazo más amplio para poder pagar las utilidades. Ok. ¿Qué pasa cuando la empresa incrementa la utilidad? No por un incremento por parte de la autoridad, sino porque la propia empresa encuentra errores o algo que no hizo en la declaración, presenta su declaración y se incrementa la utilidad. Pues bien, el artículo 7 del reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente la que habla de la participación de utilidades, dice, anote el artículo 7 del reglamento de los artículos 121 y 122, dice: si la empresa presenta con posterioridad una declaración anual del ISR complementaria en la que aumente la renta gravable declarado anteriormente, deberá hacer un reparto adicional dentro del plazo de 60 días a partir del día siguiente a aquel en que fue presentada la declaración complementaria. Ok, entonces también no me lo determina la autoridad, yo me autodetermino y sé que tengo una utilidad mayor. Ok, presento mi complementaria, tengo 60 días para hacer el reparto adicional. Ok. Ahora bien, ¿cómo se reparten estas utilidades? ¿Ok? Si hacemos un comparativo, los dividendos, que son las utilidades para los accionistas, generalmente se reparte en base a la participación accionaria. En el caso de los trabajadores, pues esto puede ser variable porque pues, un trabajador no es accionista y lo que gana puede cambiar. ¿Ok? El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dice que la utilidad se repartirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores con base en el número de días trabajados por cada uno en el año, no importando el monto de los salarios. ¿Ok? Entonces, primera mitad de la PTU a repartir en base a los días trabajados de los trabajadores. Segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador durante todo el año. Entonces aquí tenemos dos consideraciones: la primera, los días que efectivamente trabajó, y la segunda, el salario que percibió durante todo el año. Aquí en el caso del salario, esa parte que se reparte en base al salario, se considera el salario nominal, es decir, el que perciba por cuota diaria, y no se debe incluir, por ejemplo, aquí sí es cierto que ya hay una definición de salarios, pero para efectos exclusivos de la PTU, solo lo que haya percibido por nómina cada periodo, ya sea semana, quincena, decena, catorcena o mes, lo que sea, pero todo lo que haya percibido por el contrato sin considerar las demás prestaciones. Por ejemplo, ya sabemos cómo se integra el salario, pero no vamos a considerar las gratificaciones o el aguinaldo, premios, bonos, percepciones adicionales, habitación, las primas, ya sea vacacionales, dominicales, las que sean, comisiones percibidas tampoco, prestaciones en especie, o sea, lo que es previsión social, sus bonos, los vales de despensa, vales de comedor, nada de eso se integrará. Tampoco lo que perciba por tiempo extraordinario, o sea, si aparte le pagamos tiempo extra, nada de eso cuenta, solamente salario devengado y percibido, líquido, ¿sale? Y si el salario incluso haya sido variable, se tomará como base el promedio del año obtenido. ¿Ok? Entonces, en base a eso, se calculará el reparto. Eso es importante, dos partes. Ahora bien, vamos a hacer aquí un caso práctico. Eso yo creo que la parte más interesante de todo. Primero, no me voy a meter a cómo se calcula la base gravable. Eso sí, como eso ya lo tenemos en otro programa, ahí no me voy a meter.
Además, esto yo creo que para todos ya está muy entendido. O sea, los ingresos acumulables menos los no deducibles, que es por la nómina exenta, para hacerlo deducible aquí. Y le quitamos deducciones autorizadas, me va a dar la base para PTU. No quito PTU pagada porque eso no es deducible ni disminuible. Y a lo que me dé le aplico la tasa del 10% y me va a dar la PTU a repartir. Aquí no me quiero meter al cálculo porque esto no es tema. Antes de irnos al caso práctico, algunos pequeños puntos que no quiero dejarlos por fuera. Directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan de las utilidades, artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Pues es obvio, directores y gerentes generales no tienen derecho a la PTU. De hecho, la misma Ley Federal del Trabajo los considera representantes del patrón y dice que se obligan en los mismos términos. ¿Okay? Esa es la justificación del por qué no se les paga PTU. El límite dice: los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario, o a falta de al trabajo de planta con la misma característica, se considerará ese salario aumentado en un 20% como salario máximo, como para el cálculo del reparto. El monto de la participación de los trabajadores al servicio, fíjense, esta parte es muy interesante, al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. Esta parte es muy importante y lo digo porque en algunos casos hay despachos, sociedades civiles, que aseguran, incluso cuando vas a la entrevista para efectos de una contratación en un despacho, por ejemplo, de contadores, de abogados, de arquitectos y demás, una sociedad civil, te dicen: aquí pagamos una PTU asegurada, ¿ok? Y dicen hasta de un mes de tu salario. Esta es la justificación. ¿Por qué? Porque esas sociedades civiles tienen esa característica. Lo que se gane, lo que perciba, es para repartir a los socios o asociados. Por eso no se supone que no generan rendimientos, no se deben de quedar con nada más que la provisión para gastos de fijos y demás, pero se supone que no hay rendimientos. Por lo tanto, lo que se percibe al repartirse se supone que es lo que se genera de su propio trabajo, ¿no? No es una sociedad mercantil, es una sociedad de personas trabajando para obtener recursos. Por eso es que se dice que ese tipo de sociedades pagan, y esa es la manera en que te lo manejan. Si ustedes están trabajando en un despacho de contadores, una Big Four, generalmente hacen lo mismo. Te dicen: te aseguro una PTU hasta de un mes de tu salario. Esta es la razón. Luego dice aquí: y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, por ejemplo la SOFOM, ese tipo de sociedades. Por eso es que también están limitados y eso solamente pagan hasta un mes de salario, ¿sí? Entonces esto no es casualidad y no es que estén brincándose las normas. Si te dicen: ¿por qué nada más un mes si tú ganas bien? Pues a lo mejor sí ganan bien, pero no están obligados. Por lo tanto, y no hay utilidades, no hay dividendos, pero te dicen: este es el equivalente, por lo tanto, hasta un mes de tu salario es lo que te van a pagar por concepto de PTU. ¿Ok? Entonces, no se brinca la Ley Federal del Trabajo, incluso está cumpliendo con lo que señala. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. ¿Por qué? Porque en el caso de estas personas que no están yendo a laborar, acuérdense que una mitad del trabajo, de la PTU pagable,
se calcula, como ya dijimos, en base al número de días trabajados del año. Como estos no asistieron en el caso de riesgo de trabajo por la incapacidad y las madres por periodos esos postnatales, por los periodos de maternidad y todo eso, no van a trabajar, pero no se les debe de descontar esos días, deben contar como si estuvieran yendo a trabajar para efectos del cálculo para el reparto. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. O sea, no es de la empresa, sino del establecimiento, ¿ok? Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Sí. Fíjense, aquí está. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Yo puedo entrar a una empresa en un mes, por ejemplo, de diciembre. ¿Ok? Y a lo mejor entré por un contrato de esos normales de a 30 días. ¿Ok? Entro por el contrato en diciembre, me contratan hasta enero. Es eventual. No cumplí los 60 días, no me corresponde PTU. Pero ahora bien, si entro en diciembre o a mediados de noviembre, no cumplo los 60 días. Pero ¿qué tal si mi contrato fue de planta? O sea, yo no entré como temporal ni como eventual ni nada. Me contrataron directamente como trabajador de la empresa de planta con todos los derechos. ¿Ok? Así sean, incluso entro un 15 de diciembre, no cumplí los 60 días, pero como no soy trabajador eventual, no soy temporal, tengo derecho a PTU aunque sean 15 días, por la proporción de esos 15 días y de lo que obtenga de salario, por esas bases tengo derecho a PTU, aunque no haya cumplido los 60 días. ¿Ok? Pues bien, eso es el punto que yo quería aclarar, que no quería que se quedara fuera de la plática. Ok, vamos a tomar aquí para efectos del caso práctico. Vamos a suponer que yo tengo en la declaración del 2019 presentada, persona moral que presenta su declaración el 31 de marzo. Un total de 890,700 pesos. 50%, primer 50% lo voy a repartir en base a 10 trabajados, un total de 445,350. Segunda mitad, otro 50% en base a salarios obtenidos, 445,350. Estos nos dan los 890,700 pesos. No hay que perder de vista estos detalles, ¿eh? Hago mis cálculos, hago una sumatoria y supongamos que en esta empresa tengo un total de 6 trabajadores. La mayoría, no sé, algunos no tienen todo el año cumplido, son nuevos. Algunos a lo mejor no se retiraron antes de terminar el año. Sin embargo, aunque ya no sean trabajadores, tienen derecho a PTU. Primer trabajador, independientemente de cuándo entró y cuándo se fue, tiene 275 días trabajados en el año. Segundo trabajador tiene 335. Tercer trabajador tiene 289. Cuarto trabajador tiene 250. Quinto trabajador tiene 324 días. Y sexto trabajador tiene los 365 días del año. Sumados todos nos dan un total de 1838 días que completan todos los. Primer trabajador devengó 63,421.42 pesos. Segundo trabajador 82,954.88. Tercer trabajador
62.152.48. Cuarto trabajador, 63.927.98. Quinto trabajador, 45.812.58. Y sexto trabajador, 98.333.12. Entonces aquí ya tenemos todo lo que devengaron de salarios y los días trabajados durante el año. ¿Cómo voy a hacer el reparto? Es una simple regla de 3. Hago una proporción de cuánto representa el número de días trabajados de cada uno respecto del total. Por ejemplo, primer trabajador, 275 días trabajados. De un total de 1838 tiene una proporción de 0.1496. Segundo trabajador, 335, de un total de 1838 tiene una proporción de 0.1823. Ahora bien, no quiero dar lectura a todo. Según los cálculos, ahora por salarios devengados, primer trabajador que percibió 63.421.42 con respecto a un total de todos los trabajadores de 416.602, tiene una proporción de 0.1522. Y ya aplicando proporciones, primer trabajador que tiene una proporción en tiempo 0.1496 por la proporción sobre 445.350 tendría 66.632.89. Y de una proporción de salario que es 0.1522 sobre 445.350 tendría 67.797.80. Y así voy llenando mi cuadro de datos. Por el segundo trabajador, por ejemplo, tiene 335 días trabajados respecto de 1838, su proporción 0.1823 por 445.350 repartibles le corresponden 81.170.97. Tercer trabajador, ya haciendo proporciones, le corresponden 70.025.11. Cuarto trabajador, 60.575.35. Quinto trabajador, 78.505.66. Y sexto trabajador, 88.440.02. ¿Ok? Entonces eso es lo que les correspondería en base a los días trabajados. Ahora, en base al salario devengado, primer trabajador ya dijimos que le corresponde 67.797.80. Segundo trabajador que obtuvo 82.954.88 respecto de 416.602.46, que es el total percibido, es una proporción de 0.1991. Aplicado al total repartible de 445.350, entonces a este segundo trabajador le corresponden 88.679.16. Tercer trabajador, haciendo todo el cálculo, le tocan 66.441.30. Cuarto trabajador le corresponde 68.339.31. Quinto trabajador, 48.973.86. Y último trabajador, 105.118.57. Entonces ya tengo aquí el reparto en base a días y en base a salario. ¿Qué es lo que sigue? Ya calculé de todos el ingreso percibido. Ahora lo que correspondería es la retención del ISR causado. Por ejemplo, aquí el primer trabajador. Solamente voy a calcularlo con este y con los demás obviamente va a ser el mismo procedimiento. Primero, obtuvo 66.632.89 más 67.797.80, nos da un total de 130.430.69. Este total de ingresos va a tener una parte exenta. Dice el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Me brinco hasta la fracción 14 y me voy hasta la parte
la oración que me dice la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a, aquí dice 15 días, ¿sí? Pero acuérdense que aunque aquí en el texto de la ley del impuesto sobre la renta aún diga días de salario mínimo, yo ya debo de entender que se trata de la UMA. Entonces son 15 veces la UMA lo que estaría exento por la PTU percibida. Entonces me voy al cálculo. Tengo una PTU obtenida de 134.430.69. Le resto 15 veces la UMA, que son 1.303.20. Me va a quedar una PTU grabada de 133.127.49. Ok, esta es la base gravable de PTU. Independientemente del periodo de pago, ya sea semanal, quincenal, catorcenal o decenal, recuerden que las retenciones por salario se enteran de forma mensual, así que vamos a hacer 3 escenarios. La primera, el cálculo del mes, o sea, cuánto correspondería al impuesto que causa el trabajador por la PTU que percibe en este mes de mayo, más las quincenas que va a cobrar, o sea, todo lo que va a cobrar en su mes, salario ordinario más la PTU. El segundo escenario va a ser si yo opto por calcularle el impuesto de forma quincenal. Entonces tendríamos, suponiendo que se le paga hasta el último del mes, primer quincena, cálculo con la tarifa quincenal, después segunda quincena, acumulando todos los ingresos de la segunda quincena, ¿no? Entonces ya sumaríamos la primera más la segunda quincena y ahí tendríamos el monto de la retención, que no necesariamente es la definitiva o la real. Eso es lo que causaría los saldos a cargo o a favor en el ejercicio. Al rato vamos a ver qué pasa con estos impuestos del trabajador. Y tercer escenario, vamos a suponer que decidimos aplicar el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en este caso el 174 del reglamento, que nos ofrece un procedimiento exclusivo para estos pagos, no necesariamente es solamente para PTU, puede ser también algunas primas, puede ser también para el aguinaldo, quienes se lo hayan aplicado al aguinaldo, un procedimiento alternativo solo para el ingreso de la quincena, la semana o los demás ingresos se calculan como siempre lo haga la empresa en su sistema de nóminas. Ok, pues bien, vamos a comenzar con este cálculo del mes. Ya quedamos que el trabajador tiene un total de 134.430.69. Le restamos la parte exenta, que son 15 veces la UMA, 1.303.20. Nos queda una PTU grabada de 133.127.49. Y vamos a suponer que, como ya dijimos, hacemos la retención del mes. Entonces, y si este trabajador tuviera un sueldo mensual de 7.500, tendría una base gravable total de 140.627.49. Y tenemos aquí la tarifa del mes, la tarifa de cálculo mensual. Para esta base de pago de 140.627.49 le corresponde un límite inferior de 97.183.34. Nos da un excedente de 43.444.15, porcentaje sobre el excedente del 34%, nos va a dar un impuesto marginal de 14.771.01, más una cuota fija en este mismo renglón de 25.350.35, y nuestro impuesto causado sería de 40.121.36. Ok, entonces a este total solamente le restamos el que le hayamos retenido en la primer quincena y sería el pendiente a retener, pero el impuesto causado del mes sería 40.121.36. Ok, ese sería para el cálculo directo a la tarifa mensual. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros no tenemos planeado, de acuerdo a la economía de la empresa, si se le va a pagar en la primera o en la segunda quincena. Pues vamos a suponer que tenemos
este primer cálculo, que es de la primer quincena. Entonces, creyendo que no le alcancé a pagar la PTU, no tuve las finanzas, ni modo, me voy a la segunda quincena, se la pago junto con la segunda quincena del trabajador, y entonces tendría dos cálculos: el impuesto de la primer quincena, para la cual aplico la tarifa quincenal. Tengo de 7,500, 3,500 de salario quincenal, lo someto a la tarifa del tipo quincenal. Y acuérdense que el anexo 8 de la resolución miscelánea me ofrece las tarifas de forma diaria, semanal a 7 días, quincenal o la del mes. Ok, bueno, entonces en este caso 3,750, límite inferior en la tarifa 2,422.81, me va a dar 1,327.19 de excedente, porcentaje sobre el excedente de 10.88, me da un impuesto marginal de 144.4 más una cuota fija de 142.20, me da un impuesto causado de 286.6. No hay subsidio porque para este nivel de ingresos no le corresponde, entonces mi retención para este caso sería de 286.60. Ahora, segunda quincena, ahí es donde aplico el total de la PTU pagada gravada más la que le pagué de complemento del mes, que es la segunda quincena. Entonces serían base gravable de 133,127.49, le adiciono 3,750 de la quincena, segunda quincena, y tengo un ingreso gravado de 136,877.49. Esa es mi base del pago. Resto límite inferior 47,952.31, me da un excedente de 88,925.18, porcentaje sobre excedente del 34%. Entonces tengo un impuesto marginal de 30,234.56 más una cuota fija de 12,508.35. Entonces tengo un impuesto causado para la segunda quincena de 42,742.91. Y fíjense lo que pasa aquí. En el cálculo de la primera quincena estaba en el tercer rango de la tarifa y le correspondía un porcentaje sobre impuesto marginal de 10.88. Sumado la parte de la PTU, se brinca hasta la penúltima. El penúltimo renglón de la tarifa es un 34%. Entonces, eso me va a dar una diferencia al final del ejercicio. Aquí ya lo puedo ver. Entonces, incluso veo aquí 286.6 primer quincena más segunda quincena 42,742.91. Tengo un total del mes de 43,029.51. Ok, y si esto comparo, eso sería la suma de dos quincenas, el impuesto de ambas quincenas. Si esto lo comparo a los 43,029.51 con el cálculo directo, 40,121.36, tengo una diferencia, aquí ya me está causando una diferencia, 43,029.51 contra 40,121.36. Lo que pasa es que hay una comparación. El sueldo de este trabajador es muy bajo, pero tuvo un ingreso muy alto de PTU, entonces este sí está en los extremos, ¿no? Ahora bien, para el cálculo del impuesto en base al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, estamos hablando del artículo 174 del reglamento. El procedimiento sería así: tenemos una base gravable de 133,127.49, lo dividimos entre 365, que es el número de días del año, nos va a dar 364.73 por 30.4, nos va a dar 11,087.88, que sería el equivalente mensual del ejercicio, de este año, equivalente mensual. Sumamos el ingreso mensual ordinario, que serían los 7,500 pesos, nos da una base de 18,587.88. A estos 18,587.88 los sometemos a la tarifa del artículo 96, la mensual, y el límite inferior serían 12,009.95, nos da un excedente
de 6.577.93 por el porcentaje sobre el excedente de 21.36. Igual, aquí ya tenemos una tasa un tanto distinta, 21.36, y nos da un impuesto marginal de 1.405.05. Sumamos cuota fija 1.261.87 y tenemos un impuesto sobre el ingreso, que es la PTU, más el ingreso ordinario, nos da 2.676.92. Ahora calculamos el ISR del ingreso mensual, o sea, de los 7.500. Hago todo el procedimiento y me dan 570.10. ¿Ok? Ahora, el cálculo anterior, el primer cálculo del artículo 96, fueron 2.676.92. Le resto este que acabo de calcular, 570.1. Mi diferencia es 2.106.81. Lo divido entre el equivalente mensual, que es el que calculé hace unos instantes, cuando dividí entre 365 y multipliqué por 30.4, son los 11.087.88. Entonces, la diferencia calculada de ambos impuestos, 2.106.81, entre este equivalente mensual, 11.087.88, me da un cociente de 0.19. Este es el que nosotros llamaremos tasa efectiva. Lo represento en porcentaje, un 19%, y eso se los aplico al total de la PTU grabada, que en este caso son los 133.127.49. Me da un impuesto entonces solamente por la PTU de 25.295.63. A eso le sumo el ISR por los sueldos del mes, que son 570.10, y el impuesto del mes serían 25.865.73. Y como ven, hay mucha diferencia entre la aplicación de este reglamento, el del mes y el de la quincena. Ok, pues bien, ya sabemos que el del mes, ese es el correcto, porque incluso este del reglamento, pues no se aplica para el anual. Esto es para la retención, pero para el definitivo ya no hay aplicación del reglamento. Entonces, lo más recomendable es irse por la opción de la ley del impuesto sobre la renta directo, cálculo mensual, porque ese, a final de cuentas, sería el definitivo. Ok, pues bien, este sería el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta en las formas posibles en que se puede dar este cálculo. A ver, otro efecto que también viene en la ley del impuesto sobre la renta, la parte no deducible para el patrón cuando hace pagos que son exentos para el trabajador. Acuérdense que también en el artículo 28, me parece que es fracción 30, dice que los pagos que para el trabajador sean exentos no son deducibles para el patrón, sino hasta en un 47% o 53%, dependiendo, no sé, de un ejercicio a otro. No se disminuyeron esos pagos, bueno, entonces tienen 53% deducible. Si se disminuyó, entonces el 47%. Ok, entonces de este total de 890.700, todos los trabajadores en suma tuvieron una parte exenta de 7.819.20. Le aplico el 53% porque se supone que no se disminuyó. Entonces solamente puedo deducir 3.675.02. Entonces, deducción total para el patrón de los 890.700 solamente puede deducir 887.024.98. O sea que tiene una parte que no es deducible porque es la parte exenta para el trabajador. ¿Okay? Para el trabajador no cambia nada, sigue siendo exento, pero para el patrón no es deducible una proporción. ¿Ok? Beneficio para el patrón, bueno, entre comillas beneficio, ¿no? Acuérdense que la ley de ingresos de la Federación ya había un estímulo fiscal que podían aplicar a los pagos provisionales el pago efectuado de PTU. Digo, si se puede disminuir el anual, la ley del impuesto, la ley del ingreso de ingresos de la Federación, y hoy en la ley del impuesto sobre la renta ya está incluido en la fracción 2, el artículo
12, me parece. Bueno, y donde habla de la ley de los pagos provisionales, la fracción 2, inciso A, me dice que puedo disminuir. Anteriormente estaba en la ley de ingresos de la Federación, ahorita ya está en la ley del impuesto sobre la renta, y dice aquí la utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente y todo, pero dice, y en su caso se disminuirán los siguientes conceptos. Inciso A, el monto de la PTU se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa y el monto que se disminuya en términos de este párrafo. Voy a adelantar. Y en mayo del 2020, de todo lo que tuve que haber pagado, que son los 890,700, solamente pagué 770,000. Los demás no han ido a recogerlo. Ok. Puede cambiar esta proporción en los meses, pero hasta ahorita solamente 770,000 pesos, que fue lo que se pagó, aplico en pagos provisionales. Tengo aquí mi papel de trabajo. Vamos a suponer que ya tengo aquí mi cálculo. Son 770,000 entre 8 me va a dar 96,250. Y de acuerdo como tengo mi papel de trabajo, en mayo a mi utilidad para el pago provisional resto, aquí tengo por ejemplo los ingresos nominales de 4,685,394.02 y le voy a disminuir lo que le corresponda de PTU. En este caso lo que ya dividí entre 8 son primero esos ingresos nominales, 4,685,394.02 por el coeficiente .2958 me da una utilidad fiscal de 1,385,939.55. Supongamos que tengo pérdidas aplicables, en este caso 71,574.31, y ahora sí 96,250 le resto a esa misma utilidad fiscal. Me va a dar una utilidad gravable o base para el pago provisional de 1,218,115.24. Aplico el 30% y me va a dar un pago de 365,434.57. Resto los pagos ya efectuados y bueno, pagaría la diferencia de 65,431. Siguiente mes, igual tengo ya aplicado el coeficiente 1,652,455.52 menos pérdidas fiscales de 75,446.48. Y ahora aquí, ¿qué hago? Acuérdense que es acumulable en la misma cantidad pero acumulable. Entonces 96,250 que apliqué en mayo, en junio son 96,250 por 2 son 192,500, ¿sí? El siguiente mes sería 96,250 pero por 3 288,750. Siguiente mes, que sería el cuarto aplicable, serían 96,250 por 4 me da 385,000 y así voy incrementándolo cada mes hasta que en diciembre aplique 770,000 pesos. ¿Ok? Entonces esa sería la forma en que se aplican en los pagos provisionales esta PTU paga. Para efecto de los impuestos locales, por ejemplo en el Estado de México llamado impuesto sobre erogaciones, la PTU está incluido dentro de los ingresos gravados y no está exento. Y en la Ciudad de México, el Código Financiero del Distrito Federal, en el artículo 157, dice que es uno de los conceptos exentos para fines del impuesto sobre nóminas. ¿Ok? Entonces habría que analizar, investigar en cada una de las entidades del país si el impuesto correspondiente, a lo mejor no lo hay, pero en donde lo haya, revisar si está
considerado como causante del impuesto o incluso si tiene alguna posible exención. Ahora, para efectos del Seguro Social y del Infonavit, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social me dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, ¿ok? De entrada, por su trabajo. Luego dice aquí, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, y expresamente me voy a la fracción cuarta de este 27 y dice, bueno, además dice cuotas patronales, aportaciones al Infonavit y dice y las participaciones en las utilidades de la empresa. Ok, entonces el pago de PTU expresamente, fracción cuarta de la ley, del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, excluye a la PTU como integrante del salario base de cotización. ¿Ok? Nada más que hay un detalle. ¿Qué pasa si por alguna razón, fíjense, y esto es una cuestión laboral, yo hago un anticipo de PTU a mis trabajadores? Que de entrada pues no hay PTU, no se puede considerar como PTU, pero si en llegado la fecha obligada de reparto calculo la PTU real y resulta que la que yo le debo de entregar al trabajador es menor que la que le entregué como anticipo, pues esta diferencia que resulte mayor a la PTU real no se puede considerar como PTU, sería como otro ingreso adicional y esta parte que excede a la PTU real se consideraría como dentro del salario base de cotización. Esta parte que yo di de más, sí es parte del salario base de cotización, la razón pues es que ya no es PTU, tendré otro tratamiento y de hecho también para todos los demás efectos es un ingreso completamente grabado para impuestos sobre la renta y para impuestos locales también pagaría impuesto local sobre nóminas o sobre erogaciones o como lo llamen en el resto de las entidades. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado y controlar bien esto que le entreguemos al trabajador como anticipo. Y ya por último, ¿qué pasa si me niego a pagar? Digo yo envalentonadamente digo, ¿sabes qué? No te lo pago. No hay prórroga, no hay facilidades y yo digo, no te lo quiero pagar o por la razón que sea, no tengo para pagar. El artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo dice, por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este capítulo o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá al infractor una multa por el equivalente de 50 a 5,000 veces, bueno, aquí dice salario mínimo, pero ya sabemos que para todos los efectos son la UMA. Entonces, pues ya sabemos, incumplir en el pago de PTU, hay una multa, hay una sanción de entre 50 a 5,000 veces la UMA actual. Ok, entonces pues no crean que no hay sanción por incumplimiento. Ok, pues bien, de mi parte ha sido todo con este tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Muchas gracias, yo soy Efraín Ortiz y esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales.